Buenas tardes. Nuestra entrevista de hoy será con el diputado don Enrique Accorsi. Él representa al PPD en las comunas de La Reina y Peñalolén. Muy buenas tardes, diputado. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues aquí bien atareado con todo esto de la acusación constitucional y otras cosas, pero seguimos trabajando igual en las comisiones, así que no hay cambio. Diputado, yo quería que nos trasladáramos a cuando usted era joven y que nos cuente cómo fue su vida política cuando usted estaba en la universidad estudiando medicina. Bueno, mi vida política fue bien azarosa, porque en esa época estábamos justamente, yo ingresé a la universidad el año 70, así es que estaba en el tercer año de medicina cuando ocurrió el golpe militar. Así es que tuvimos bastante participación en todo lo que significó el poder acoger a mucha gente que lo pasó muy mal en ese momento. Y bueno, me tocó una participación bastante grande en la universidad. Fui miembro del consejo de la universidad y también fui presidente por 2 periodos de lo que era el centro de alumnos de la Escuela de Medicina. Así que viene de por ahí toda esta participación no política, pero más bien gremial, qué sé yo, en el colegio también. Y por una extraña coincidencia, yo empecé a trabajar en Peñalolén el año 63, cuando íbamos a hacer lo que se llamaba Obras Sociales San Jorge del St. George. Y yo me encontraba con mucha gente que vivía actualmente en Peñalolén y que me tocó trabajar con ellos cuando tenían 10, 12, 14 años. Así que hay toda una historia en eso y bueno, vino la época de la reforma, los tiempos no eran muy fáciles tampoco y tuvimos muchos problemas a nivel universitario con la dictadura militar. ¿Y usted desde siempre tuvo esa vocación por la gente, por los problemas sociales? Bueno, eso yo creo que la profesión mía, que es médico, siempre hay ese bichito, ¿no?, de poder ayudar a la gente, de organizar a la gente, de tener voz de la gente que no la tiene. Así es que ha sido una cosa permanente desde el colegio. Después de la universidad, ya una vez recibido médico, hice mi beca y posteriormente entonces nosotros nos íbamos a trabajar, a mí me tocó ir a trabajar a Puerto Montt. Puerto Montt, cuando yo llegué el año 78, era muy pequeñito, ¿ya? Y bueno, no se hacían muchas cosas allá y me tocó desarrollar todo lo que era la cirugía pediátrica, que no se hacía nada en ese momento allá, no había anestesista tampoco, y yo tuve la suerte de ser anestesista del Instituto de Neurocirugía, en un sistema que había de auxiliares técnicos, porque en esa época no había anestesista, y yo empecé a dar anestesia el año prácticamente 70, como alumno de la universidad en el Instituto de Neurocirugía. Imagínate lo que era eso. Entonces fue una etapa muy, muy importante como médico, porque yo era el único que había ahí y no había nadie más. Entonces mis jornadas empezaban a las 6 de la mañana en el hospital y terminaban, no sé, 10, 11 de la noche. Y después con otro colega, que éramos los 2 cirujanos pediatras que nos dedicábamos a niños, yo estuve allá casi 12 años, operamos más de 45.000 niños. O sea, lo pasaba todo el día metido en el hospital. Entonces, ahí me tocó además la suerte de ser el presidente de los médicos de Puerto Montt. Después me trasladé a Santiago, trabajé en el Hospital Sotero del Río, fui profesor de la Universidad Católica por 8 años y ahí fue presidente de los médicos de Santiago. Después me tocó la suerte de ser presidente del Colegio Médico de Chile por 2 periodos y tuve el honor de ser el primer médico latinoamericano presidente de lo que se llama la Asociación Médica Mundial, que representa a 9,5 millones de médicos en todo el mundo. Así que ha sido una carrera bastante especial, digamos, con mucho esfuerzo y también con mucha dedicación, pero con mucho cariño también. Entonces, en el ámbito de las profesiones y los gremios, bueno, una de las
digamos, de las penas que yo tengo es que durante todo este tiempo, desde que volvió la democracia, no hemos podido ser capaces de discutir una ley que regule el rol de los colegios profesionales, ¿no? Todavía no ha ingresado esa ley, se la hemos pedido con insistencia a todos los gobiernos de la concertación y lamentablemente no ha habido una respuesta. Esperamos que este año ingrese porque creemos que los profesionales de Chile tienen mucho que decir en materia de probidad, en materia de anticorrupción, porque hoy día ustedes saben que los colegios profesionales fueron transformados por la ley de la dictadura militar en asociaciones gremiales. Antes tenían, digamos, el control de la ética y, por ejemplo, en el caso del colegio médico, si un médico era sancionado y expulsado de la orden, no podía seguir ejerciendo. Hoy día esa facultad no existe, ya lo mismo pasa a los demás colegios profesionales, y entonces todo el control ético está radicado hoy día en los tribunales, y desde que se dictó esta ley nunca ha habido ningún juicio ético en los tribunales, además por razones obvias están completamente colapsados, entonces no hay ninguna manera de hacer un juicio ético. Pero el colegio médico ha mantenido esa potestad, se reguló, incluso se adoptaron los mismos sistemas que hay en la judicatura hoy día, que son con la reforma procesal penal, y los juicios éticos son bastante acotados ahora, porque antes eran bastante largos, había todo un debido proceso. Así es que yo creo que se han hecho cosas positivas por parte de los colegios profesionales, pero hoy día no tienen ninguna potestad legal. Diputado, y eso quizás tenga que ver con un titular que yo vi suyo que decía que cualquier persona con delantal blanco podía dar una receta. Así es. Mira, nosotros hoy día vemos, digamos, muchas veces en la prensa que hay gente que se hace pasar por médico, ¿no? Y lamentablemente no hay ninguna regulación. Además, recién hace 2 años atrás, el constituir una facultad de medicina es una obligación de acreditación, porque antes no había. O sea, yo con 5 médicos podía formar una facultad de medicina. Y eso ha demostrado, digamos, hoy día la falencia que hay, la diferencia que hay entre una facultad que está funcionando bien técnicamente con su capacidad y otras que son realmente un desastre, ¿no? Entonces, hoy nosotros implementamos a través del Colegio Médico el examen nacional de médicos para comparar, ¿no?, la calidad de los egresados, y realmente la diferencia es tremenda. Entonces, nosotros tenemos que regular por ley, ¿no? Y favorablemente educación y salud quedaron cubiertos, que tienen que acreditarse, pero resulta que otras profesiones no tienen que acreditarse y nosotros creemos que eso no puede ser. Diputado, el tema de la salud pública ha sufrido varios remesones en estos últimos días, con el Hospital San José y el caso Curepto. Me gustaría saber qué opina usted sobre eso. Bueno, mira, yo creo que el tema tiene que ver con lo que se llaman las políticas públicas de salud, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años atrás el 90% de los médicos trabajaban en el sistema público, ¿ya? Entonces se implementó una política en que vamos a dejar funcionando los hospitales públicos solamente media jornada, solamente en las mañanas, ¿ya?, para que los médicos vayan al sistema privado en la tarde, ¿ya? Y entonces eso hace que hoy día el sistema público esté completamente colapsado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay ningún país del mundo en que los hospitales públicos funcionen media jornada, ¿ya? Y no hay ningún organismo público que funcione media jornada. Imagínate que aquí la biblioteca del Congreso diga, mire, nosotros funcionamos nada más que en la mañana, ¿ya? O, por ejemplo, impuestos internos, ¿ah?, que digan, no, nosotros funcionamos nada más que en la mañana. No hay ningún organismo de la trascendencia. Entonces, aquí no valen las reformas, ¿ya? El auge, por ejemplo, hace agua, ¿no? Porque resulta que los hospitales públicos no tienen la capacidad de brindar la atención
Y hay un convenio entonces para que lo que no se puede hacer en el sistema público se haga en el sistema privado, ¿ya? Entonces aquí hay una tendencia de favorecer, ¿no?, al sistema privado, dándole prácticamente, por ejemplo, el año pasado 80.000 millones de pesos en compras de servicios. Si nosotros tuviéramos un sistema público fuerte, ¿no?, con los especialistas y con las jornadas que corresponden, no tendríamos por qué estar comprando eso. Entonces, la primera reforma que hay que hacer aquí en Chile son dos. Una, que hay que hacer que los hospitales funcionen jornada completa, como en todas las reparticiones públicas, y la otra es dotarlos de los especialistas correspondientes, ¿no? En las tardes habrán jornadas especiales, porque hoy día, por ejemplo, las interconsultas que vienen de la atención primaria solamente se ven en las mañanas, en las tardes no se ven. Y además está la infraestructura hospitalaria y están los demás profesionales y técnicos de la salud. Ellos sí tienen jornada completa. Lo único que no están ahí son los médicos, ¿ya? Entonces, no sacamos nada con hacer leyes o reformas cosméticas si no tenemos una infraestructura, ¿ya?, de funcionamiento que es algo que es común. O sea, si uno le pregunta a cualquier persona, no le cabe en la cabeza por qué nuestros hospitales públicos funcionan media jornada. ¿Y esto pasa en todo Chile? En todo Chile, absolutamente en todo Chile. Y ahí me tocó participar en un gran movimiento gremial el año 92, ¿no?, en que terminó con la salida del ministro Jiménez, y resulta que ahí se estructuró una dotación para los servicios de urgencia, ¿ya?, que consistía un médico cirujano, un médico internista, ginecólogo, ¿no?, en el área pediátrica similar, un anestesista. Entonces esa era la dotación, ¿ya? Y esa dotación que acordamos con el ministerio en esa época sigue exactamente igual hasta el día de hoy, ¿ya?, con obviamente el aumento de la población, con el aumento de las personas que tienen mayor edad, ¿no?, porque resulta que hoy día nuestras expectativas de vida son muy grandes. Hoy día la expectativa de vida de los hombres chilenos está alrededor de los 75 años y de las mujeres 79. Entonces, todas las enfermedades crónicas, todos los problemas cardiovasculares y también de otro tipo, van aumentando la consulta y la demanda, y nosotros tenemos el mismo contingente. Entonces, no sacamos nada con hacer leyes si no tenemos una infraestructura básica, por lo menos a lo largo de todo Chile, de una manera diferente a la que se hace hoy día. Y esto que salió hoy día en el diario, que un funcionario de Curepto, del hospital o de la posta, se puso en la foto, ¿cómo lo hay eso? Yo encuentro que es una vergüenza y una falta de respeto para la presidenta. Yo creo que hay muchas veces que hay presiones, y yo creo que eso también, la gente que asesora a la presidenta en estos viajes, digamos, no por hacer una inauguración tienen que hacer esto. Yo encuentro que es la vergüenza más grande. Ahí el director del servicio debería haber dicho: miren, no se puede hacer esto porque resulta que no están las condiciones para hacerlo, ¿ya? Y yo creo que ahí la presidenta lo hubiera respetado completamente, pero cuando se arma todo este show, ¿ya?, mediático, yo lo encuentro vergonzoso, y bueno, al director del servicio le costó su puesto, y bien hecho. Diputado, ¿cómo es para un médico de pronto decir, voy a ver si soy parlamentario? ¿Hay algo en común entre ambas actividades? Bueno, mira, yo creo que ahí se van conjugando como actividades a lo largo de toda tu vida. Entonces yo accedí a estar acá en esa época del año 2002 por una razón bien importante, porque se iba a discutir toda la reforma de salud. Entonces, tú como cirujano, por ejemplo, puedes ayudar a algunas personas en el quirófano con tu
tiempo limitado. En cambio aquí nosotros ayudamos a hacer una reforma de salud que ayudó a miles de personas, a millones de personas. Entonces yo creo que eso también es una satisfacción bien grande. O sea, uno puede operar en la salud pública ayudando a mucho más gente que teniendo la visión concreta de un cirujano pediatra que voy a ayudar a los niños, por ejemplo. Entonces se conjugan estas dos cosas. Y lo otro es que yo nunca he dejado de ejercer mi profesión. Igual sigo atendiendo mi consulta, obviamente que no tengo remuneraciones, participo en muchas cirugías, estoy, digamos, es como de repente uno se va de todas estas cosas, se encierra ahí en su quirófano y también es muy positivo porque te mantiene como al día en muchas cosas. Y bueno, sirve también para mejorar la atención de mucha gente, el otorgar, por ejemplo, recursos a la atención primaria. Y yo creo que ahí hay muchas cosas que todavía nos faltan por hacer. Por ejemplo, cuando dice, mire, se aumentó el presupuesto de salud de Chile. Y es verdad, lo hemos aumentado como 6 veces. Pero resulta que la mitad del presupuesto de la salud de Chile sale directamente del bolsillo de los chilenos. No es plata del Estado, ¿no? Las personas que cotizan en FONASA ponen su 7%, ¿ya? Ahí, y cuando van a hacer una atención médica tienen un copago, ¿ya? Por sus exámenes, todo eso va formando la mitad del presupuesto de Chile, ¿ya? De salud. Los jubilados que les quitan su 7%, que son alrededor de 140.000 millones de pesos al año. Ahí. Entonces resulta que eso no lo dice nadie, y eso en todas partes del mundo, ¿no? El presupuesto de salud se financia con impuestos, no se financia con el pago de la gente. Y aquí, lamentablemente, si nosotros tomamos el sistema de salud público y el sistema de salud privado, de cada 100 pesos que se gasta en Chile en salud, 80 lo pone la gente, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo, el tema de los medicamentos. El tema de los medicamentos está cubierto en el sistema público, las personas están hospitalizadas y algunos medicamentos en los consultorios. En el sistema privado, solamente cuando están hospitalizados, y en el ambulatorio tienen que comprarlo las personas, ¿no? Entonces, esas son cosas que todavía no hemos podido, ¿no? Legislar. ¿Ya? Lo lógico sería que el sistema privado de salud también tuviera una cobertura en materia de medicamentos ambulatorios, porque además el 95% de las prestaciones son ambulatorias, ¿ah? Entonces resulta que ahí no hay ninguna cobertura. ¿Y qué va a pasar, diputado, con la fuga que hay desde las ISAPRES hasta a FONASA con el alza de la... Bueno, yo creo que por eso es que digo yo que la gente que está en FONASA, ¿no? Que se atiende en el sistema público, necesitamos mejorar la infraestructura, aumentar los especialistas, porque si no se va a venir una avalancha que entonces tampoco se va a poder atender. Pero yo le digo hoy día, ¿sí? con conocimiento completo de causa, las personas que tengan un sueldo inferior a los 500.000 pesos, esas personas les conviene, pero 1000 veces más, estar en FONASA que estar en la ISAPRE. Por la cobertura que van a tener, a lo mejor les va a costar un poco entrar, pero hoy día la cobertura que tienen no hay preexistencia, tienen cobertura de todas las enfermedades, tienen cobertura del auge completo, ¿no? En estas patologías, que ha funcionado bien en algunos casos, hay que mejorarlo en otros. Tienen toda la cobertura de las catastróficas completamente, ¿ya? Y entonces yo creo que las personas tienen que ir a preguntar, informarse, porque no les conviene estar en un sistema privado que los excluye. Además es un seguro anual. Aquí la gente dice, pero si yo estoy en la ISAPRE hace 15 años. A la ISAPRE no le importa absolutamente nada si usted está hace 15 años o hace un año. Es un contrato anual que se renueva igual que la patente del auto, ¿ya? Si yo no pago, ¿ya? No tengo seguro, ¿ya? No tengo patente.
Entonces yo le digo a los trabajadores y a las trabajadoras chilenas hoy día que vean bien, ¿no? Que saquen la cuenta, que se informen, y les conviene mucho más estar en FONASA, porque además tienen la opción de libre elección. Hoy día hay muchas instituciones como la Universidad Católica, la Universidad de Chile y otras grandes clínicas que tienen convenios con FONASA, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se atienden en una pieza con 4 camas, pero la atienden los mismos médicos que trabajan por ISAPRE y tienen la misma atención. Entonces yo creo que ahí la gente tiene que informarse más. ¿Y qué pasa cuando una persona no paga el FONASA? O sea, por ejemplo, las personas que son indigentes, ¿tú que no tienen? No, por ejemplo, una persona que trabaja en forma independiente. Ya, y que hoy día la gente que hoy día hay una posibilidad que antes no había, y la gente que, por ejemplo, que boletea o que son trabajadores, por ejemplo, los feriantes, hoy día ellos pueden cotizar un mínimo, que es muy poca plata, y ellos tienen su cobertura, ¿no? En forma independiente. Así que también esa gente que hasta hace un año eran como 1,5 millones de personas que no cotizaban, pero cuando se enfermaban y a los hospitales igual los atendían, pero resulta que hoy día tienen una mejor atención si tienen, ¿no? FONASA, tienen sus cargas, su familia, sus hijos, etcétera. Entonces eso también es bien importante que la gente lo entienda así. Y bueno, estamos buscando la posibilidad ahora de hacer una reforma a la ley de ISAPRE, porque resulta que hoy día ellos están con el agua al cuello, ¿ya? Con el tema de los costos, y nosotros lo que hicimos fue tratar de que la ley de ISAPRE, que se aprobó en 2005, tuviera una mayor cobertura. Queríamos hacer un fondo solidario, ¿ya? En que toda la gente se apoyara. No se aprobó, ¿no? Y resulta que lo que nosotros quisimos aprobar en 2005 no quisieron, y hoy día están pagando las consecuencias. Y nos dijeron, mire, porque esto es una cuestión política, nos dijeron, aprobemos esta ley de ISAPRE tal como está y nosotros aprobamos el auge, ¿ya? O sea, ahí había una moneda de cambio, pero ellos se dieron cuenta del error, ¿ya? Cuando hoy día están con muchos problemas, es que vamos a legislar para ver todo. Imagínate, hoy día, por ejemplo, no hay ningún incentivo a la prevención, ¿ya? Porque todo este sistema privado es puro curativa, ¿ya? O sea, la ISAPRE no tiene ningún incentivo para que cuidar a esas personas, por ejemplo, para que no se enfermen, ¿ya? Hacer los diagnósticos previos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de próstata, muchos cánceres, ¿no? Hoy día no hay un sistema preventivo, obligatorio, ¿no? En que se le dé un incentivo a la ISAPRE por hacer prevención, ¿ya? Y las preexistencias son un chiste, porque resulta que las personas, por ejemplo, dicen, le diagnosticaron una diabetes, entonces el plan de la ISAPRE le cubre todo menos la diabetes. Entonces eso no puede ser, en ninguna parte del mundo existe. ¿Y esa persona con diabetes puede irse a FONASA? Sí, absolutamente, uno tiene preexistencia. Qué buena la recomendación para los ciudadanos, porque la verdad es que en general hay que informarse en eso, porque yo creo que eso es muy importante. Y eso, digamos, hoy día, bueno, organizaciones como la biblioteca y también muchos de las web de FONASA tienen toda esta información, así que la gente debiera acercarse hoy día, que estamos en un periodo crítico de cambios de planes, ¿ya? Muy importante, y la gente va a salir muy favorecida. Diputado, para terminar, me gustaría que usted me pudiera hacer un análisis de cómo ve en qué cosas ha mejorado la salud en estos últimos años. Bueno, mira, yo creo que a pesar de todos los problemas que tenemos, fundamentalmente yo creo que lo que ha mejorado es, digamos, los planes generales de salud. Tenemos todo lo que es, por ejemplo, la protección de los adultos mayores, están todos los programas, bueno, el aumento que se ha hecho también en la atención primaria, pero ahí nosotros creemos que se puede hacer mucho más. ¿Ya? O sea, nosotros podemos, en la época que yo era estudiante de medicina, me acuerdo que nosotros íbamos a la población San Gregorio, ¿ya?
con mis profesores de la Universidad Católica a hacer atención primaria con especialistas, ¿ya? Y hoy día ustedes van a atención primaria y no hay un especialista ni por si acaso, ¿no? Entonces, eso ha mejorado, hay una mejor cobertura, hay un diagnóstico más precoz, a pesar de todos los problemas en la urgencia, la gente trabaja y tiene la camiseta puesta. Y nosotros, aquí hay que decirle a la gente, tenemos mejor expectativa de vida en mujeres y hombres que Estados Unidos, ¿ya? Y nosotros invertimos $250 per cápita al año y Estados Unidos invierte 5.000, ¿ya? Y entonces, ¿por qué? Porque los equipos de salud que hay aquí en Chile tienen la camiseta puesta y a pesar de todas las críticas que se hagan, la gente sigue trabajando en horarios extra, ya entregando su tiempo también para resolver los problemas. Fíjense que, por ejemplo, los programas de trasplante, ¿ya?, no están considerados los honorarios de los doctores ni de las enfermeras. Eso lo hacen porque la gente quiere estar en esos programas. Ahora recién hay un sistema en que hay unas devoluciones, pero que son mínimas. Entonces, esas cosas hay que mejorarlas, pero yo diría que hoy día nuestra salud, a pesar de todos los problemas que tenemos un buen rendimiento de las platas que invertimos. Y eso nos abre un camino de esperanza importante. Todo lo que es la atención ahora de los niños, ¿ya?, con las salas cunas que empezamos desde chiquititos, ¿no? Nosotros estamos propulsando ahora un programa y un proyecto de ley de lo que es la lactancia materna, ¿ya? Eso es fundamental porque hoy día la diferencia de la igualdad de oportunidades no está en el colegio donde van a ir, ¿no? Y con esto yo creo que podemos terminar. Cuando hay un niño que es amamantado, ¿no?, con pecho durante los primeros 6 meses, ¿ya?, tiene un desarrollo neuronal espectacular, ¿ya?, una red neuronal enorme, y lo hemos comprobado con estudios científicos. Si hay un niño que no tiene ese estímulo, ¿ya?, y que no está amamantado con su madre y no tiene el apego y el estímulo, esa red neuronal no se desarrolla, ¿ya? Y esto tiene un periodo que son los primeros 6 meses. Entonces ese niño que fue amamantado a pecho, que además sigue un programa de estimulación, cuando le toque ir al colegio va a rendir mucho más. Y este otro, que se quedó atrás, que tiene una red neuronal menor, aunque tú le pongas toda la infraestructura, los mejores profesores y todo lo demás, no va a poder desarrollar sus capacidades, ¿ah?, porque no tuvo eso que tienen, digamos, algunos que es beneficioso. Y eso, si uno lo mira en todos los mamíferos del mundo, ¿no?, nosotros como especie humana somos los únicos que condicionamos la lactancia materna. En todas las demás especies hay un periodo en que la madre tiene una dedicación exclusiva al amamantamiento y está, digamos, diferentes especies tienen el tiempo definido, pero es exclusivo, ¿ya? En cambio nosotros nos damos el lujo de no hacerlo. Qué interesante. Muchas gracias, diputado, por su entrevista. Encantado, y muchas gracias, y ojalá que estas entrevistas sirvan para difundir la actividad que hacemos acá y además la tremenda actividad que hace la Biblioteca del Congreso.